Buenas tardes a todos, buenas tardes, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Estamos muy contentos de volver a organizar un nuevo evento de perspectivas económicas. Este año es la edición número 10 y desde siempre hemos tenido el placer de poder contar con gestoras internacionales muy importantes y de primer nivel, convirtiéndonos en uno de los eventos económicos de referencia en Barcelona. En esta ocasión tenemos la oportunidad de contar con tres gestoras muy destacadas, con dos viejos amigos ya de la casa, Mario de Capital Group y Gonzalo de Lion Trust, y contentos de que repita JP Morgan de nuevo con de la mano de Isabel. Como siempre, les acompañará Robert Casajoana, nuestro socio director y director académico, y dar las gracias a Aleix Mercader de Crónica Global, quien moderará el evento y presentará con más detalles a los ponentes. En ISEFI somos una institución académica financiera donde realizamos formación académica tanto a particulares, empresas y también profesionales. Tenemos dos líneas de formación muy marcadas. La primera está enfocada a aquellos alumnos que quieren tomar mejores decisiones de inversión en su cartera y que a través de nuestros cursos de fondos de inversión, análisis técnico o renta fija, y tenemos el objetivo de que puedan operar en los mercados financieros de forma responsable y autónoma. Por otro lado, también hacemos formación enfocada en certificaciones para profesionales del sector financiero, para que puedan obtener una certificación válida por la CNMV para poder trabajar en el sector financiero. Por último, también hacemos algunos cursos especializados para un colectivo que tenga especial interés en finanzas, como por ejemplo, este año hemos hecho un curso para alumnos de bachillerato que tenemos la ilusión de que estos conocimientos económicos pues les sirvan en un futuro para su vida adulta. Doy paso a Aleix para que empiece el evento. Muy bien, pues ¿se oye? ¿Se oye bien? Bueno, pues muchas gracias, Alex. Recojo el testigo y encantado de que hayáis contado conmigo para presentar, para moderar este nuevo encuentro de perspectiva económica de ISEFI. Como vamos a controlar el tiempo, porque ya ves que coger cuando termine este evento, voy a pasar rápidamente a presentar a nuestros cuatro invitados de lujo. Empiezo por Isabel, que está aquí a mi derecha. Buenas tardes, Isabel. Hola a todos. Isabel Cánovas del Castillo es Senior Associate y Ejecutiva de Ventas para el mercado español en JP Morgan. Es empleada del grupo desde 2017, donde comenzó su carrera profesional como Client Services y Sales Support. En el ámbito académico es licenciada en Dirección y Administración de Empresas, con doble grado internacional por la Universidad Pontífice de Comillas y la Universidad de Lancaster. A la derecha de Isabel contamos a un clásico de la casa, con Robert Casajoana. Robert es economista por la Universidad de Barcelona y tiene un máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Londres. Su carrera profesional se alarga durante más de 25 años, siempre en el ámbito de los mercados financieros, y estuvo 8 de ellos en la City de Londres como operador de bonos soberanos y corporativos. Actualmente es socio de SLM. Al lado de Robert tenemos a Gonzalo Tomé. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes. Gonzalo es International Sales Director en Lion Trust, donde se incorporó en 2019, director de ventas para Iberia y Latinoamérica de esta firma. Antes de pasarse al lado comercial, Gonzalo fue selector de fondos de inversión y gestor de carteras en Inversis y anteriormente en Banco Sabadell. Tiene 15 años de experiencia en fondos de inversión y es ingeniero agrónomo. Tiene un perfil profesional distinto al que suele ser habitual en estas lides. Ya para terminar la mesa, contamos con Mario González. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes. Mario es responsable de Capital Group en Iberia y en el mercado de Estados Unidos offshore. Lleva 20 años trabajando para esta firma. Empezó su carrera profesional en 2001 en Banco Santander, en Madrid, y en 2004 se mudó a Londres para unirse a Capital Group. Aunque, bueno, tengo entendido que sigues viviendo en Madrid, ¿no? Sí, Madrid. Preferiste. Sí. Los aires fríos de Londres no te convencieron, ¿no? Estuve 17 años, pero bueno, ya me asenté en España. Muy bien. Sí. Pues nada, sin más dilación, simplemente explicaros cómo va a funcionar este evento. Vamos a dividirlo en 3 bloques. En el primer bloque voy a pedirles a cada uno de nuestros invitados que dibujen una visión macro de donde nos encontramos actualmente. Daremos lugar luego a un debate. En el segundo bloque, cada una de las gestoras podrá presentar sus vehículos, sus fondos, y para terminar abriremos un turno de preguntas para que ustedes puedan plantear consultas, dudas, lo que les apetezca. Nada, sin más dilación, nos metemos en harina. La verdad es que ha sido una semana muy intensa de anuncios. Ha habido anuncios de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, hoy su Consejo de Supervisión ha emitido un informe. Isabel, empezamos por ti. Te quería preguntar, a ver, ¿dónde estamos? ¿Cuál es tu visión del momento actual? Bueno, yo creo que para poder responder a esta pregunta no es necesario ponerse en contexto y decir, bueno,
de dónde venimos, que no queremos recordar muy bien cómo ha sido, ¿no? Porque hemos pasado por un 2022 tremendo, digno de olvidar y decir, bueno, pesadilla perfecta, carteras multiactivo nos han dado por todos los palos, y 2023, a grandes rasgos, viendo un poco pues, ¿no? los índices y en general, cómo acaba el año, decimos, ha sido un año bueno. Con matices, ha sido un año muy volátil, con mucha curva, y lo que nos ha enseñado es que o nos mantenemos invertidos o lo que te va a pagar pues no es salirte en momentos de sustos, como comentábamos, de bueno, pues todo aquel inversor que hubiese dicho en septiembre, octubre, ya no puedo más, esto está siendo una pesadilla absoluta, me salgo, pues que hubiese pasado y que se hubiese perdido de parte de ese rally, ¿no? De cara a hacia dónde vamos, seguimos viendo cómo parte de pues, ese rally de renta variable, que es lo que ha pasado, que antes había una concentración y es verdad que el año pasado o estabas en X valores o te perdiste gran parte de ese rally, ese tirón, ¿no? Por parte de la renta variable, esa concentración se va diluyendo, lo cual son buenas noticias, hay más oportunidades más allá, y por el lado de la renta fija, si bien es cierto que no va a ser una tendencia completamente lineal de recuperación, pero aunque vaya a haber curvas, ya existen oportunidades. El reseteo ha sido muy duro, pero era necesario que digamos, porque los niveles en los que estábamos eran insostenibles. Por lo tanto, ahora ya contamos con grandes herramientas a la hora de construir y volver a resetear esas carteras multiactivo que tanto han sufrido y poder recuperar pues esas caídas. O sea, complejidad pero oportunidades. A ver, Rubén, Correcto. ¿cómo lo ves tú? Sí, pues buenas noches a todos, muchísimas gracias. Da placer ver esta sala tan llena, por lo cual le agradecemos desde ISEF y SLM su asistencia. Pues muy en línea de lo que decía Isabel, creo que 2022 fue un año para olvidar, 2023 con matices, como decía ella, mucho mejor. Y en 2024, pues parece a nivel de renta variable, la mayoría de índices están funcionando bien, algunos más que otros, por ejemplo Japón está funcionando mucho mejor que China, por ejemplo, y en renta fija pues estamos de lleno en esa pausa monetaria que hemos comentado otras veces en otras conferencias, en las que hemos llegado al máximo de tipos, parece, por parte de los principales bancos centrales, pero muy centrados en la FED y en el Banco Central Europeo, y estamos esperando el momento de esa bajada. Eso hace que los bonos pues sean en este momento un activo también muy interesante, porque lo coges a unos tipos elevados y esperando que luego tengamos las bajadas. La inflación, pues poco a poco la vamos doblegando. Sí que es cierto que hemos tenido algún susto en Estados Unidos, que en los últimos datos pues en algún momento está un poco más tozuda, pero creo que vamos en la buena línea y eso permitirá las bajadas de tipos este año. Y quizá, pues para poner una nota, ¿no?, más de advertencia o de tener en cuenta que puede existir ese obstáculo, pues la geopolítica, ¿no? Hemos visto que la geopolítica probablemente esté en el momento más complicado desde los momentos de más tensión de la Guerra Fría. Tenemos un choque de bloques en el sentido de pues, que China quiere romper de algún modo junto a Rusia y otros países lo que ha sido el ordenamiento jurídico, el ordenamiento institucional, económico del mundo. Y hay esa tensión que no es que quiera asustar, pero bueno, vamos a estar atentos porque también en su momento pues parecía que lo de Ucrania no era posible y luego fue posible, ¿no? Pues tenemos ese punto caliente que es Taiwán, que lo sabemos todos, que si para que tengamos una idea, si hubiera, por ejemplo, un bloqueo comercial, no estoy hablando de guerras ni de conflictos, un bloqueo comercial de China a Taiwán, eso tendría un impacto negativo en el PIB global de un menos 5% de PIB global, que es muchísimo. Eso creo que es difícil que pase porque China sería de los países más afectados, por lo cual sería como dispararse al pie, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso es un tema que hay que ir siguiendo también, el tema geopolítico, y este año en líneas generales, pues desde SLM tenemos una visión moderadamente positiva. Roberta, has metido de lleno la clave geopolítica en la mesa. Gonzalo, ¿cómo ves tú el contexto actual? A ver, yo centrándome sobre todo en la parte de renta variable, nosotros desde marzo del año pasado estamos bastante positivos en el entorno para la renta variable y seguimos pensando que es un entorno muy bueno, a pesar de todas las subidas que hemos tenido desde finales de octubre, ¿no?, que en algunos casos superan el 25%. Eso lo comentaba antes con Aleix, que decía que hablando en temas del el índice de confianza de los empresarios en Cataluña,
pues que estaba en mínimos históricos. Nosotros eso, como lo vemos, es más bien como un indicador de sentimiento contrario, es decir, es casi mejor que las empresas estén prudentes, que no que las empresas estén eufóricas, se endeuden sin límite, compren otras compañías que luego al final, en general, o hay muchas compañías que se lanzan a comprar otras y que luego esas compras son un desastre porque no añaden valor, sino que en general, cuando las empresas y los inversores son prudentes, están cautos, no lo ven todo muy claro, suele ser un buen entorno para invertir, y eso lo hablaba también con Isabel, es decir, si para invertir en renta variable estás esperando a que el horizonte esté completamente despejado, que todos los indicadores macroeconómicos sean positivos, generalmente esa es la situación en la cual la bolsa ya está en máximos históricos. Lo que quiere decir es que suele ser mejor invertir cuando las cosas no están tan claras, que cuando el horizonte está completamente despejado, y entonces las valoraciones suelen ser ya muy altas. Ahí es cuando invierte la gente y suele ser el preludio a grandes caídas. Por lo tanto, nosotros el que haya incertidumbre nos parece natural, y nos parece que es un buen entorno para invertir en renta variable. Pues otro punto interesante. Mario, te toca recapitular en esta primera ronda. ¿Cómo lo ves tú? Pues muchas gracias, lo primero, a todos por asistir. Un placer estar aquí otra vez, un año más. Gracias a ISEF y a SLM por la invitación, y enhorabuena por toda la labor que hacéis educativa, que es muy importante para todos nosotros. Siendo el último es más complicado, pero voy a intentar decir algo un poquito que pueda añadir. Yo creo que mi corolario sería que estamos mejor de lo que pensamos, pero igual un poco peor de lo que los mercados anticipan, ¿no? Desde noviembre hemos visto un rally tanto en renta variable como en renta fija bastante significativo, quizás los mercados estén adelantando un poquito más. Ese era un poco mi resumen. Yo creo que ahondar un poco en lo que ha dicho Isabel, de dónde venimos. Si estuviésemos hace 12 meses aquí, estaríamos hablando de que había una recesión en Estados Unidos, todo el mercado estaba descontando una recesión en Estados Unidos, una recesión en Europa, posiblemente una recesión global. 12 meses más tarde estamos hablando de un ciclo expansivo, modesto, pero un ciclo expansivo tanto en Europa como en Estados Unidos. Hace 12 meses estaríamos hablando de una inflación desbocada, ahora estamos hablando de una inflación que no va a la velocidad que queremos, pero va en la dirección correcta y más controlada. Hace 12 meses estábamos hablando de tipos de interés, la mayor subida de tipos de interés histórica en velocidad. 12 meses más tarde, ahora todos estamos hablando, nadie habla de cuánto más van a subir los tipos, sino todos hablamos de cuándo va a ser la primera bajada de tipos. Yo creo que ese es el consenso. Y hace 12 meses hablábamos que en Europa teníamos una guerra y que Alemania estaba sufriendo muchísimo y que teníamos una crisis energética. 12 meses más tarde, la guerra sigue, lamentablemente, pero esa crisis energética pues por ahora está en mejor condición. O sea que yo creo que pensar un poco, ver esa trayectoria es bastante interesante. La otra cosa, los mercados y SEFI nos enseñan cosas. Los mercados yo creo que son un poco como los padres, ¿no? Que te enseñan pocas cosas pero muy claras y tozudas. Y una de las cosas que nos han enseñado los mercados en los últimos 40 años es que en este tipo de entornos en el que estamos ahora, básicamente cuando la FED y los bancos centrales están en la cima ya de la subida de tipos de interés, si miramos los últimos 4 ciclos expansivos como en este momento como estamos ahora, o sea, nos vamos hacia del año 90 en adelante, si vemos en este momento cómo lo van a hacer las diferentes clases de activos, renta variable y renta fija, en rentabilidad, los siguientes 12 meses y los siguientes 5 años, vemos algo bastante interesante. Vemos que la renta variable americana, en este tipo de mercados, la cima pensamos que la hemos tocado en julio del año pasado, o sea, ya estamos en este periodo. Históricamente la renta variable nos da una rentabilidad de 16,2% anualizado a un año, y a 5 años nos da un 9%. Y si veis lo que ha pasado en los últimos meses, más o menos estamos en esa magnitud. Los bonos, que decíamos antes, nos da una rentabilidad a un año del 10%, y a 5 años una rentabilidad anualizada del 7%. Entonces son rentabilidades muy apetecibles, o sea que básicamente es momento de estar invertido. Hay 6 trillones ahora mismo de activos en el mundo en liquidez. Muchos de vosotros tendréis letras, tendréis depósitos, tendréis fondos monetarios, tendréis fondos buy and hold. Perfecto, eso ha funcionado un tiempo. Yo siempre digo es como un reloj parado, ¿no? Que 2 veces al día te funciona, pero el resto de días, el resto de momentos está desfasado. Hasta noviembre del año pasado, tener liquidez en cartera ha funcionado. Ahora se convierte en un riesgo. 2 riesgos. Uno, riesgo de reinversión. Cuando esa letra se os acabe, el que os den otro 4% con otra letra va a ser complicado porque los tipos van a bajar. Y el segundo riesgo, bastante importante, es un coste de oportunidad. Básicamente os perdéis estas rentabilidades. Ya os la lleváis, algunos se la llevan perdiendo desde noviembre, pero os vais a perder estas rentabilidades. En el mismo análisis que os he comentado antes,
la liquidez a un año te da un 4,7%, que no está mal, pero comparado con un 10% y con un 16% de renta variable es mucho más modesto. Y a 5 años es un 3,2%. Lo que vemos básicamente es que la liquidez se erosiona muy rápidamente en este tipo de entornos. O sea, que básicamente el corolario es hay que estar invertidos. Y ahora os explicaremos desde nuestro punto de vista dónde hay oportunidades. Pero yo creo que hay que aprender eso de los mercados, que sé que es muy fácil, pero yo creo que es bastante importante. Pues muchas gracias, Mario. Y bueno, vamos a profundizar un poco más. A ver, Isabel, te voy a pedir que saques la bola de cristal y te voy a pedir, a ver, perspectivas de crecimiento para el segundo semestre, incluso me atrevo para el año que viene. ¿Cómo lo veis en JP Morgan? Que tenéis un servicio de analítica muy bueno. A ver. Bueno, para el año que viene, si algo nos han enseñado los mercados, como comentaba Mario, de a 12 meses vista, echando la vista atrás, es muy complicado saber lo que va a pasar, ¿no?, en un 2025, pero si vemos esa trayectoria que hemos visto, o sea, yo creo que a lo largo del año pasado vimos un crecimiento al alza que nadie esperaba, o sea, el mercado estaba descontando esa recesión, es verdad que por el lado de las compañías han aguantado sorprendentemente y pensamos que no todo vale, por supuesto, hay compañías que lo pasarán mejor y otras que peor, pero que sobre todo aquellas compañías, nosotros aquí es verdad que vemos pues un poco más en el lado de Estados Unidos, ya ahondaremos en lo que es diferencias regionales, ¿no?, pero vemos un crecimiento positivo, más discreto porque el ritmo de 2023 ha sido algo extraordinario y sobre todo por cómo vamos y con ese, bueno, pues ya estamos viendo que ese crecimiento va descendiendo, pero todavía en terreno positivo, lo cual son buenas noticias, ¿no? Y esto, a ver cómo va efectivamente el tema de, sobre todo, el desempleo, ¿no?, y de la tasa. Nosotros tenemos bueno, me atrevo, y tú que dices saca la bola de cristal, pues el titular que damos es un poco 2024, ¿no? 2 de crecimiento, 0 recesión, 2 de inflación, 4 tasa de desempleo. Pero todo esto va con esos asteriscos y esa letra pequeña que luego hay que ver, de, bueno, pues inflación, vamos a llegar a ese 2%, pero pensamos que un ritmo todavía lento en el que queda trabajo por hacer y ahora pues estamos casi en la meta, pero hay que, ¿no?, ese sprint final. Y la tasa de desempleo efectivamente vemos como todavía tiene que, pues bueno, ajustarse. Entonces, moraleja, vemos todavía oportunidades, vemos un crecimiento positivo, es verdad que va a ser mucho más discreto, pero bueno, aquí es importante, sobre todo lo que comentaba Mario, el estar invertido y buscar esas oportunidades, que los que mejor vais a asesorar sois vosotros y al final de esto va el papel de un asesor financiero, porque no todo vale, pero bueno. Y ya si este año conseguimos salir de esa recesión y todo va bien y llegamos a ese 2% de inflación, 2025 debería ser un buen año, pero por ahora vamos a ver cómo acabamos 2024, que ya bastante tenemos. Has dicho la palabra maldita, recesión, y Mario, enlazo contigo. La verdad es que Alemania en recesión técnica, la locomotora de Europa, acumulando 2 trimestres en pérdidas, también Reino Unido, también Japón. ¿Esta situación se puede extender a otras geografías, a otros países? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que una de las cosas que nos hemos equivocado prácticamente todo el mercado es en esa recesión, ¿no?, telegráfica, yo creo la recesión más esperada de la historia, y al final no ha pasado, sobre todo en las grandes economías. Yo creo que Estados Unidos al final es el motor económico del mundo, guste o no, hay diferentes opiniones para esto, pero es la realidad. Y si vemos un poco la economía americana, pues como todas las economías occidentales, como la economía española, las economías de nuestro entorno, es sobre todo una economía de consumo. Más o menos el 70% de la economía americana es economía de consumo. En Estados Unidos, lo decía Isabel, tienen una tasa de paro del 3,9%. Básicamente es la definición estándar de pleno empleo. La definición en España de pleno empleo, que es del 10%, como dicen los políticos, bueno, pues esa no vale. En Estados Unidos la gente tiene trabajo, la gente ha tenido inflación salarial, o sea, los últimos 2 años en particular ha habido subidas salariales bastante grandes, o sea, que el consumidor americano tiene dinero en el bolsillo. Esa confianza del consumidor americano está al alza, está bastante bien. Después tenemos empresas en Estados Unidos que están bien financiadas, empresas que sus beneficios empresariales suben, quizás menos que en otros entornos, pero suben en torno al 6-8%. Entonces la pata de consumo, la verdad es que está bastante bien, lo vemos en los indicadores de consumo. Y el otro 30% restante es una economía industrial. Y esa economía industrial está pero está muy incentivada todavía, está muy estimulada. Acaban de aprobar hace unos meses el Reduction Inflation Act por parte de la administración del presidente Biden, y es 1,4 trillones americanos, billones, básicamente el PIB de España, y que se mete la economía para proyectos de infraestructura. O sea que la parte industrial en Estados Unidos también sigue siendo estimulada. O sea, en resumen, Estados Unidos seguirá creciendo, posiblemente menos
que en otros entornos, en torno al 1 y algo por ciento, pero no pensamos que va a haber recesión. En Europa lo haremos un poquito más adelante, pero básicamente sí, efectivamente Alemania está en recesión técnica, pero vemos cómo Alemania en 12 meses o en 18 meses ha podido cambiar su modelo energético, y vemos cómo Alemania poco a poco está saliendo de ese hoyo, y la economía europea también está saliendo poco a poco. Sigue la pata de consumo, sigue incentivada, los fondos Next Generation, etcétera, y después la pata industrial pensamos que ha tocado fondo. O sea que en Europa estamos positivos, quizás menos que en Estados Unidos, pero seguimos siendo positivos. Y por cierto, Europa es la que más le impacta China, hablaremos luego de China y el impacto que tiene a nivel global. Ahora os preguntaré, Robert, Japón, cuarta economía mundial, que a veces nos queda trasconejada, ¿cómo está ahora Japón ahora mismo? Sí, a ver, Japón de hecho ha sido interesante porque cuando salió el dato de crecimiento del último trimestre del año pasado, salió en negativo, y como tenía ya acumulaba 2 trimestres negativos, se decía que entraba en recesión técnica. Luego, con el dato revisado, porque a veces nos quedamos con el preliminar y hay que ver el dato revisado, resulta que ese decrecimiento del último trimestre fue crecimiento, por lo cual Japón no está en decrecimiento, pero sí que es cierto que el crecimiento pues, es un crecimiento típico de economía desarrollada, y es un crecimiento, digamos, justito, ¿no? Pero creo que Japón, más allá de las cifras macro, que en líneas generales están bastante equilibradas, quizá el talón de Aquiles de Japón es siempre pues, esa deuda sobre PIB, que es muy elevada, es del 250-260% de su PIB, que eso siempre asusta, ¿no? Pero también aquí hay que decir que los costes para financiar esa deuda por parte del gobierno japonés en los mercados de capitales es muy inferior a lo que nos cuesta al resto del mundo, ¿no? En el mundo desarrollado. Por lo cual, la macro en general está bien, aparte de este dato de la deuda, pero yo incidiría mucho en el tema de las empresas corporativas, porque a veces nos perdemos en la macro y hay que ver los resultados empresariales, la solidez de los balances, las proyecciones de facturación. Y en eso Japón creo que después de ese momento, acordémonos que en los años 80 parecía que iba, como igual que ahora se habla, pues si China va a superar a Estados Unidos, pues se decía que Japón podía superar a Estados Unidos. En ese momento, en los 80, era la segunda economía del mundo, estaba invadiendo Estados Unidos con productos electrónicos, de tecnología, automoción, ese déficit comercial que se quejaba tanto Trump con China, pues en ese momento era con Japón, luego entró en una recesión, una década perdida y demás, pero creo que a partir ya de pasada esa crisis de los 90 han fortalecido muchísimo los balances. Los fondos de maniobra de las compañías japonesas son espectaculares, corporativas. Cuando hablamos del fondo de maniobra nos referimos a lo que hay de activo realizable, existencias, clientes y tesorería, contra el pasivo a corto plazo. Y ahí Japón ha mejorado mucho porque aprendió de la lección de la década perdida, y de hecho ha estado un poco fuera del radar. De hecho, nosotros hace un año aproximadamente escribíamos un artículo en el Diario de Mallorca que se decía Japón, el tercero en discordia, en el que decíamos que quizá estaba un poco fuera del radar Japón porque no se acaba de poner en valor por parte de los mercados esa solidez de las empresas. Porque Occidente veía que había un exceso, digamos, de fondo de maniobra, pero que no se aplicaba en el negocio, ¿no? Han cambiado algo esa manera de funcionar, la gobernanza corporativa también japonesa, y eso ha llegado al mercado, y Japón pues llega a una subida, pues pensar que está, tengo aquí el dato, en diciembre del 89, que estaba al máximo el TOPIX, estaba en 2.881 puntos y ahora está solo a 2,96% por debajo de ese nivel. O sea, hemos recuperado porque tuvo un batacazo importante. Por lo cual Japón creo que hay que estar, es una economía que debería estar en todas las carteras, y sí que es cierto que no hace mucho ha perdido la tercera posición para pasar a la cuarta. Los japoneses dicen, y creo que llevan razón, que ha sido también porque la divisa, como lo pasamos a dólares para hacer estos rankings, pues el yen se ha depreciado mucho contra el dólar, y eso ha hecho que Alemania le haya superado. Pero creo que es una economía para tener muy en cuenta. Para volver a Estados Unidos, os quiero volver a preguntar a Isabel y Mario. Hay un elefante en la sala, que es lo que pasará en las elecciones de noviembre, a finales de año, pero antes de llegar a eso, el tema de la recesión, ¿no? Y tú comentabas también un 3,5% de desempleo de Estados Unidos,
Para ellos llegar a un 7%, un 8% de desempleo es un drama nacional, ¿no? Sería un drama para todos, la Sí, verdad. Si llega a Estados Unidos al 7% de debería ser, desempleo. ¿no? El tema de si Estados Unidos conseguirá sortear la recesión que lleva meses anunciándose, no sé cómo veis, y en todo caso, ¿qué perspectivas de crecimiento le dais a la mayor economía del mundo occidental para lo que queda de año? Bueno, como casa americana es verdad que siempre los clientes no nos dicen, siempre acabáis tirando para casa y Estados Unidos, Estados Unidos. La realidad es que Estados Unidos es Estados Unidos y muchas veces cuando se compara, por ejemplo, contra Europa, pues peras con peras, manzanas con manzanas, no tiene nada que ver. Entonces nosotros, a priori, respuesta corta, sí pensamos que va a evitar esa recesión. Lógicamente me encantaría y nadie tiene la bola de cristal y nadie va a saber si efectivamente va a ser capaz o no, pero bueno, si ahondamos un poco en esos factores clave que nosotros vemos es por el lado de, como comentábamos, ¿no? Ese crecimiento y cómo están las compañías, sobre todo posicionadas. Hay un dato muy importante que es verdad que muchas veces vamos únicamente a está barato, está caro, ¿no? Cómo están las valoraciones de las compañías, pero sobre todo las tripas de cada una de ellas, de cómo están, lo que comentaba Robert, ¿no? De esos balances, las expectativas de crecimiento de beneficios, o sea, si no hay, mala señal. Aquí son buenas, son positivas, lógicamente dentro de pues, cada sector las hay mejores y peores y habrá ganadores y perdedores, ¿no? Pero tienen compañías muy buenas. Esa tasa de desempleo que decíamos, si llegase un 10%, es que en 2020 estábamos en el momento COVID en un 14%, que vale que mucho era por estos negocios, pero que se ha mejorado mucho y es verdad que aunque nosotros pensemos que vamos a llegar, ¿no?, a ese 4% comparándolo en relativo, es un cambio brutal. Y luego sobre todo pues por el lado de esa inflación, lo que nosotros es verdad que más nos preocupa es la parte de lo que son servicios y alquileres, ¿no?, que vemos que ahí está siendo un poco más, pues como diríamos, pegajoso y es verdad que los alquileres, pero por ejemplo las buenas noticias aquí es si comparamos la situación del mercado inmobiliario y a principios del año pasado, cuando os contábamos una recesión, yo creo que gran parte del mercado también, veíamos un poco y decíamos, bueno, el contraste de cómo está, por ejemplo, el mercado inmobiliario, la cantidad de hipotecas que hay a tipo fijo versus lo que era 2008-2009, ¿no?, que te ibas, pues bueno, a unas magnitudes mucho mayores y ahora eso se ha mejorado, se ha aprendido la lección, gracias a Dios en ese sentido. Por ejemplo, también como pues la parte de los alquileres, aunque sigan elevados, van bajando poco a poco, pero tenemos que seguir viendo. Y la parte de servicios, es verdad que un estratega nuestro, ¿no?, de lo que es nuestras carteras multiactivo decía, nunca subestiméis la capacidad del americano de comprar cosas que no necesita con el dinero que no tiene. O sea, y esto lo hemos visto, que el consumo ha sido, y lo 2023 era, oye, esto tire y tire y tire, y es los aeropuertos, todo tipo de servicios, las compañías, y aquí también está, bueno, pues esa parte, ¿no?, de toda la temática de inteligencia artificial, de lo que ha empujado, como decíamos, esa concentración muy fuerte, pero que se va diluyendo, ¿no?, y como al final pues muchas de las compañías que nosotros vemos como ganadoras del día de mañana y de ahora son sobre todo pues todo ese tipo de compañías que vayan a poder implementar la tecnología de cara a optimizar su modelo de negocio y pues seas o no un creador de microchips, que muchas veces asociamos únicamente al que esté ahí metido de pleno, pero todo el que sepa pues mejorar, por ejemplo ayer en el aeropuerto, ¿no?, que ahora ya te leen la cara y entonces tienes un reconocimiento facial con tu DNI, vas a entrar y no tienes que sacar ni el DNI ni el móvil con el QR o la tarjeta de embarque ni nada, pasas y hasta el avión y facturación, pues todo ese tipo, ¿no?, de tecnología, y en esto Estados Unidos. Y por último, la cuña de la guerra de Estados Unidos contra China, que no nos olvidemos, hemos pasado por un COVID, ¿no?, que nos ha podido, pues bueno, quizás parece que dejar eso un poco de lado, pero esta batalla sigue y Estados Unidos va a poner toda la carne en el asador. Pues ahora Aquí que ya me menciono... callo. No, Hay perfecto. tanto para contar. No, perfecto, pero como has introducido China, le pediría a Mario doblete, su visión, su perspectiva sobre Estados Unidos y comparando con el otro gigante, ¿no?, del otro lado del mundo, China. Sí, yo creo que Estados Unidos lo he tocado un poquito antes y muy en línea con la visión de JP. Yo diría un poco que la explicación de que la economía americana no haya entrado en recesión, porque nos ha sorprendido a todos, ¿no?, cómo no ha entrado en recesión, cómo han podido bajar tanto la inflación sin entrar en recesión, que históricamente es pues la manera, ¿no?, la receta de controlar una inflación tan desbocada. Pensamos que ha habido una recesión, lo que llamamos rolling recession. O sea, básicamente la economía americana en su conjunto no ha pasado por una recesión. La recesión tradicional es que la economía decrece durante una serie de trimestres o una serie de tiempos, es la definición tradicional. Lo que ha pasado en Estados Unidos es que ha habido una rolling recession, o sea, básicamente lo que llamamos una recesión por fascículos. Básicamente ha habido diferentes sectores de la economía
que los últimos 2 años han pasado por una recesión. Si vemos el mercado inmobiliario que comentaba Isabel, ha pasado por una recesión. Si vemos el mercado industrial, ha pasado por una recesión, ya está subido. Si vemos todo el tema del sector turístico, por ejemplo, ha pasado por una recesión. O sea, que ha habido una recesión, pero ha sido como por sectores, en vez de una recesión económica entera. O sea, que yo creo que esa es un poco nuestra visión. Por cierto, el tema de las elecciones es muy divertido hablar de que se van a ganar Trump y Biden y demás. A nosotros nos encanta hablar de las elecciones a todos, pero al final, desde el punto de vista de los mercados, históricamente da exactamente igual. Y desde Capital, yo creo desde muchas casas, no posicionamos nuestras carteras en base a quién va a ser el presidente de Estados Unidos. O sea, básicamente al final, si gana Trump, que es posible, es una posibilidad, como que no gane, básicamente pues está muy descontado. Es la primera vez que ganó Trump, pues a mucha gente le pidió de sorpresa, pero yo creo que ahora ya está bastante en el precio, potencialmente gane Trump. Si gana Biden, pues más estabilidad y sabemos cómo es el presidente Biden. O sea que básicamente el tema selecciones, yo creo que no os dejéis un poco por el ruido, es muy interesante, muy divertido, podemos hacer porras, pero básicamente desde el punto de vista de la inversión, al final es bastante completamente, y eso nos lo dicen los mercados y pasa repetidamente todas las veces, es completamente, vamos, es básicamente insustancial. China tiene factores estructurales, básicamente se nos olvida a veces, pero China no es una democracia occidental, como la que conocemos aquí en nuestro entorno. Eso básicamente tiene muchas repercusiones, no hay seguridad jurídica, no hay libertad como la conocemos en el mundo de Occidente, y eso ha hecho que todo el crecimiento que hemos visto en China en los últimos 20 años, básicamente desde el año 2001, que se unió al mundo occidental y abrió la economía, ese crecimiento grandísimo en el PIB no se ha visto traducido en beneficios empresariales, ¿no? Si sube mucho el PIB en Estados Unidos en los últimos 20 años, las compañías americanas lo hacen mejor, nosotros que invertimos en compañías americanas ganamos más dinero y tenemos rentabilidades. En China, el hecho de no tener seguridad jurídica y no tener ese modelo capitalista ha hecho que esa transmisión de beneficios no llegue al final al partícipe y al inversor. Eso es bastante importante de recordar. Lo segundo, tiene problemas estructurales. Básicamente tienen problemas en el sector financiero, tienen problemas en el sector inmobiliario. Hay una generación de chinos, de gente joven, aquí veo bastante gente joven, pues imaginaos todos vosotros que os habéis mudado de la China rural a las grandes ciudades de China para alimentar ese modelo de productivo de China, habéis dado vuestro depósito para vuestra primera vivienda, porque ¿no? Pues lo que tenéis que hacer, ¿no? Comprar una vivienda y demás, compras una vivienda y ese depósito desaparece, porque esas viviendas jamás se construyen. Entonces ahora tenemos en China básicamente una generación de jóvenes chinos que, uno, no tienen dinero, dos, no tienen trabajo, el paro juvenil en China es altísimo, no tan alto como en España, pero es de doble dígito, de hecho han dejado de publicar el paro juvenil de lo malo que es. Entonces básicamente tenemos ahí un problema bastante estructural y un problema social que tienen que gestionar. O sea que China tiene problemas estructurales. Desde Capital Group, hace un año, todo el mercado estaba muy contento con China porque estaba abriendo después de un COVID, de la política COVID-0. Nosotros éramos muy conservadores en China, pensábamos que ese crecimiento del 5% que el mercado estaba asumiendo ya en ese momento iba a ser más cercano al 3%. Y un poco, pues al final, los últimos 12 meses nos han dado un poco la razón. O sea que en China muy cautos. Lo que tiene bueno China son las valoraciones. Si comparas una compañía china con una compañía india, que haga exactamente lo mismo, la compañía india es 3 veces más cara que una compañía china. Entonces, desde Capital lo que estamos viendo es, estamos conservadores en China, pero estamos viendo oportunidades potencialmente que, desde el punto de vista de valoraciones, sean atractivas. Pues después de este magnífico análisis por regiones, por países, Gonzalo, para cambiar un poco de tercio, te quería preguntar sobre las valoraciones actuales de la renta variable, tanto a nivel global como que nos hagas un poco de foco en Europa y en Reino Unido. Sí, la renta variable europea, si vemos los datos, por ejemplo, de PER adelantado, es decir, cuántas veces está recogido el precio, los beneficios en el precio de la acción, está en la media histórica de los últimos 30 años, está en un 14,6 frente a una media de un 14, con lo cual las valoraciones en la renta variable europea están muy en línea con la media histórica, no se puede decir que esté ni cara ni barata. En el caso de la renta variable americana, ahí sí que está muy cara, porque el PER adelantado de los últimos 30 años está más o menos en las 16 veces y sin embargo ahora mismo está en 20 veces, con lo cual está un 25% más caro que la media de los últimos 30 años. Y en el caso de la renta variable inglesa es uno de los activos más olvidados desde el referéndum del Brexit, está extraordinariamente barata. Aproximadamente, vamos, para decirlos en temas, utilizando las mismas métricas de PER adelantado,
está a unas 11 veces frente a unas 14 veces de media, con lo cual está un 30% más barato solamente mirando esas métricas, y comparado con la renta variable global está un 45% más barato. De hecho, si veis los gráficos, desde el referéndum del Brexit en junio de 2016, la renta variable inglesa ha ido abaratándose sin límite hasta llegar pues, prácticamente hasta el último año. Y por lo tanto es una de las oportunidades de inversión en temas de valor, o sea, vinando solamente a la valoración, más interesante. Ahora me podríais decir, bueno, pero ¿y qué catalizadores hay para poder invertir? Porque de hecho inversores que pusieron su dinero en la renta variable inglesa en el año 2020 o 2021 pues no han tenido las rentabilidades que ellos esperaban. Bueno, pues hay varios catalizadores. Uno de ellos es que los private equity, las firmas de private equity americanas y europeas están comprando pequeñas compañías inglesas con un premium sobre el precio de la acción aproximadamente un 50%, lo cual ya está indicando que esas compañías están muy baratas. Luego, por otra parte, también lo que es los fondos de pensiones británicos, que tienen 1 trillón de activos, han aceptado incrementar en un 5% la inversión en renta variable inglesa en lo que es pequeñas compañías, incluyendo también infraestructuras y demás. Entonces, tened en cuenta que el MAB inglés, es decir, el mercado de pequeñas compañías inglés, son unos 75.000 millones de libras. Es decir, con que solamente incrementaran un 1% o invirtieran un 1% en pequeñas compañías, eso supondría aproximadamente, de aquí al año 2030, sería aproximadamente unos 70.000 millones de libras por parte de los fondos de pensiones británicos. Y luego el gobierno británico está valorando en el próximo presupuesto, allí hay unas cuentas que están, las cuentas de inversión, los ingleses hasta 20.000 libras tienen unas cuentas de inversión que están, que no tienen que pagar impuestos por las plusvalías. Ojalá tuviéramos eso en España. Entonces lo que se están planteando es aumentar esos 20.000 libras anuales en 5.000 libras anuales, y esas 5.000 libras que tuvieran que invertirlos en activos ingleses, en renta variable inglesa. Eso sería más o menos una inyección de 1.500 millones de libras en el mercado inglés. Entonces, hay catalizadores, y yo creo que lo que es muy importante es que el gobierno inglés se ha dado cuenta de que hace 4 años y más la renta variable inglesa suponía el 25% de la renta variable europea, del MSCI Europe, y ahora mismo es solamente un 20%, es decir, ha bajado un 5% precisamente por valoración y por las caídas de mercado. Y en el caso, por ejemplo, de la renta variable global suponía un 5% hace unos años y ahora solamente un 4%. Entonces se ha dado cuenta de que algo tienen que hacer para intentar aumentar, dirigir flujos de inversión hacia la propia renta variable británica. Entonces yo creo que es interesante y hay esos catalizadores. Ahora, ¿cuándo? ¿Cuál es el momento? Pues eso es difícil. No tomamos notas de estos movimientos, y si antes le he pedido la bola de cristal a Isabel, ahora te la pido a ti en política monetaria, porque bueno, ¿cuánto durará esta pausa monetaria en Estados Unidos y en la eurozona? La Reserva Federal se ha pronunciado esta semana. ¿Cómo lo ves tú? No, Gonzalo. Ah, vale, sí, perdón. No le dirigieron las preguntas. Sí, a ver, lo que sí que, como bien decía tanto Mario, Robert como Isabel, es decir, hace un año, o digamos, hace un año no, es decir, el pico de inflación se llegó en el verano del año 2022. En el caso de Estados Unidos, la inflación general, es decir, la que incluye también alimentos, energía, que son los componentes más volátiles, llegó hasta el 8% en Estados Unidos, y la subyacente, que es la que más mira la Fed, al 6%. Ahora estamos en unas lecturas de un 3,8, estoy hablando de a finales de febrero, de un 3,8 en el caso de la subyacente, y la general, que incluye alimentos, energía, de un 3,2. Es decir, que en 2 años se ha reducido prácticamente a la mitad o incluso menos. En el caso de Europa, estos picos en inflación en el verano del 2022, la subyacente fue de un 5 y la general de casi un 11, porque teníamos todo el problema de la energía en Europa, que estaba por el tema de la guerra de Ucrania, el tema del gas,
hizo que la energía, lo que es la gasolina, gas, etcétera, subiera muchísimo. Sin embargo, ahora ya estamos en lecturas de un 3,1 y un 2,6 respectivamente. Entonces, es cierto que todavía son unos datos de inflación altos, porque acordaros que el objetivo es un 2%, con lo cual en el caso de Europa estamos en el 3,1 y en el caso de Estados Unidos estamos en el 3,8, pero ya hemos reducido más de la mitad. Y lo normal es que se siga reduciendo un poco o que esté cercano al 2%, pues el 2,6 o cosas así. Entonces, parece que hay bastante consenso de mercado. Si hablábamos de esto, pues después del verano, en septiembre de 2023, ya estaban planteándose bajadas de tipos en Estados Unidos en marzo. La realidad es que eso no ha ocurrido. Nosotros lo que pensamos es que las primeras bajadas de tipos vendrán en Estados Unidos durante el verano y luego le seguirá el Banco Central Europeo. Y de hecho, en el Banco Central Europeo hay bastante consenso en que esas bajadas de tipos empezarían pues, en las reuniones de junio, de julio y ya en septiembre. Pero lo que hay de aquí y lo que es importante es que hemos alcanzado el pico en tipos de interés y lo que quedan para ahora, de ahora en adelante, son bajadas. De aquí para abajo, en el segundo semestre, sí que podemos esperar algún movimiento a la baja. Robert, ahora sí para ti. Sobre los bonos, creo que ha sido Mario quien antes ha dado algunos datos. ¿Por qué deberíamos comprar bonos con los actuales rendimientos ahora mismo? Yo creo que de hecho ha introducido muy bien Mario la idea esta de la liquidez, ¿no? Porque cuando tú estás, como hemos estado en los últimos 2 años aproximadamente, en un entorno de subidas de tipos de interés, pues la inversión en bonos, baja el precio del bono, ¿no? Cuando van subiendo los tipos de interés. Por lo cual, quizás si en ese momento, pues hace 1 año y medio, tenía sentido comprar una letra a 3 meses, a 6 meses, a 12 meses, porque sabías que en el momento del vencimiento de esa letra, la reinversión sería un tipo mayor. Creemos que en este momento eso ya no tiene menos sentido, obviamente no sabemos, nadie sabe el futuro. Nosotros creemos, respecto a lo que decía Gonzalo, que esta vez incluso, normalmente siempre baja tipos antes la FED que el Banco Central Europeo. Esta vez yo no lo tengo tan claro porque dependiendo de la debilidad del crecimiento europeo, pues quizá tenga que bajar tipos antes Europa que Estados Unidos, no lo sé. En cualquier caso, pues probablemente en el segundo trimestre, tercer trimestre, ya empezaremos a ver las bajadas de tipos. Las bajadas de tipos no creemos que serán tan intensas como pasó en 2008, que después de la caída de Lehman Brothers, pues las bajadas fueron de estar por encima del 4 a bajar al 1, pero en menos de 1 año, ¿no? Serán más progresivas, quizá 2, 3, pero sí que ya te están indicando el camino que es momento de empezar a coger bonos y no letras, no mercado monetario, sino renta fija. Duraciones, hombre, viendo las curvas de tipos y las valoraciones de los bonos, sobre todo también soberanos, pero sobre todo corporativos, nosotros creemos que alrededor de los 5 o 6 años es un buen punto de la curva donde estar. Es decir, comprar bonos con vencimientos de 5 o 6 años creemos que es interesante. ¿Por qué? Porque hoy los coges a unos tipos muy interesantes. Hay bonos investment grade que te están pagando un 4,5, un 5, un 5,5 y además sabes que cuando empiecen las bajadas de tipos te van a subir en precio. Si fueran bonos a 2 años o a 3 años, la sensibilidad a esas bajadas de tipos sería menor. Y si te vas a bonos a mucha más duración, sí que es verdad que la sensibilidad es más alta y subirían más en precio, pero que como tampoco tenemos la certeza de cuándo van a haber las bajadas de tipos, preferimos ser prudentes e insisto, estar en esas duraciones de 5 o 6 años. Sí. ¿Esto en cuanto a duración temporal y bonos de alto rendimiento, según el grado de inversión? Es momento... en una cartera de bonos podemos tener bonos de grado de inversión, investment grade o high yield, ¿no? de alto rendimiento. Quizá en momentos de menor crecimiento económico y bajadas de tipos, tiene más sentido comprar bonos investment grade. ¿Por qué? Porque los bonos investment grade tienen una sensibilidad mayor a las bajadas de tipos. Es decir, tú tienes un bono investment grade a 5 años y un bono high yield a 5 años y la FED baja los tipos pues un 0,50, subirá más en precio el bono investment grade que el bono high yield, por lo cual creemos que las carteras, no todo, pero deberían estar más ponderadas
a bonos investment grade, sin olvidar pues una parte de high yield, porque de hecho el high yield corporativo americano ha funcionado muy bien y hay una parte del high yield que está funcionando bien. Si es high yield, sí que diríamos que, a ser posible, pues estuviéramos en la parte alta del high yield, en las dobles Bs, si es posible, dobles Bs más, en esos niveles. Pues acabaremos esta primera ronda con una pregunta para Gonzalo. Con los tipos de interés elevados y lo que nos habéis contado de, bueno, las autoridades de los bancos centrales se toman tranquilamente la posible reducción, ¿qué sería mejor? ¿Comprar acciones de valor, acciones con mayor potencial de crecimiento? Nosotros lo que pensamos es que lo que hay que estar invertido es en compañías de calidad, principalmente. Compañías de calidad me refiero a compañías que tienen ventajas competitivas, tienen barreras de entrada, en consecuencia tienen poder de precio y por eso tienen mayor capacidad de generar flujo de caja, que luego lo que pueden hacer es utilizarlo para reducir la deuda y fortalecer el balance, o para recompensar a los accionistas en forma de dividendos o de recompra de acciones. En cuanto a ya el estilo value growth, nosotros lo que tenemos en la cartera es equilibrada en posiciones tanto value como growth. Value porque están más baratas y si son posiciones que se están recuperando de un mal periodo y además están baratas y generan flujo de caja, son posiciones muy interesantes. Y luego growth porque si bajan los tipos de interés, esas compañías que sufrieron mucho en el año 2022 precisamente por una subida de tipos de interés muy rápida y muy alta, si bajan los tipos sería lo contrario, es decir, sería bueno para las empresas de crecimiento. Pero en todo caso, empresas de calidad. Pues después de esta brújula que nos habéis dado para guiarnos en el mapa actual del macro, damos paso a la presentación de las propuestas de cada una de las gestoras. Podríamos empezar contigo, Isabel, cuando quieras, con JP. Yo encantada, pero voy a pasar rápidamente. A ver, perdonadme, porque aquí yo creo si no, lo hemos hecho todos. No sabía qué orden va está. Mario primero, pero yo, claro, a ver qué tal se me da. A ver, un segundo. ¿Estás aquí, Mario? Aquí. Te Mario, pido la disculpa, palabra. pues Vas sí, pues primero, empieza tú, sientas. perdona, no sabía. No, es que no me digo. Perfecto, pues nada, lo hacemos rápido. Os pido disculpas porque no me puedo quedar al cóctel, que siempre me encanta para hablar con vosotros y escuchar vuestra visión, que al final es la más importante, pero tengo, creo, buena excusa. La madre de mi suegra, la madre, cumple 100 años en Estados Unidos el fin de semana, y mañana a las 9 me tengo que ir vamos a verla, a Estados Unidos a coger un avión, entonces por eso me tengo que coger el último AVE. Digo esto para que lo sepáis y sobre todo porque este fondo tiene 90 años, o sea que mi suegra lo conoció, pero yo creo que hay poca gente que lo conociese. Pero bueno, interesante saber que es el fondo de la industria el primer fondo de la industria, se llama Investment Company of America, es un fondo que Robert y el equipo de SLM pues conoce hace muchísimos años y está en muchas de sus carteras. Es un fondo muy grande, aquí tenemos es un fondo de renta variable americana, y aquí tenemos muchísimos millones de clientes, en Estados Unidos sobre todo, pero también fuera de Estados Unidos. Es un fondo que tiene 169 billones, a 169.000 millones de dólares de activos bajo gestión, y que lanzamos en 1931. Es un fondo que básicamente os da exposición a renta variable americana, pero con menos volatilidad. O sea, da exposición al mercado de bolsa americana, pero con menos volatilidad y con una rentabilidad muy consistente. Este fondo, por cierto, hay vida fuera de los 7 magníficos. Este fondo el año pasado batió al índice después de comisiones, más de un 1%, estando infraponderado en 4 de los 7 magníficos. O sea, que se puede ganar dinero en renta variable americana sin estar sobreponderado ni en tecnología ni en los 7 magníficos. Muy rápidamente, si la madre de mi abuela, que no sé si se llama abuela política o algo así, no sé cómo se llamará, hubiese invertido $100 o $1.000, creo que es, $1.000 en el año 1933, pues ahora posiblemente yo no estaría aquí porque tendríamos 272 millones de dólares si hubiésemos invertido en este fondo, o sea, básicamente un 12% anualizado después de comisiones, y si hubiese invertido en un ETF hubiese tenido 121 millones, o sea que si alguien dice la gestión activa no añade valor, bueno, pues sí, hay gestión activa de calidad que añade valor, y sobre todo aquí es el poder básicamente del poder del interés compuesto, el estar invertido en el mercado, como decías antes, y el hecho de estar invertido y de seguir básicamente ponderando ese tipo de pesos. Este es el track record del fondo. Muy rápidamente, este no se ve, por algún motivo.
Bueno, me lo han puesto más complicado. Básicamente este fondo, en los últimos 90 años, si cogéis cualquier periodo de 1, 3, 5 y 10 años, después de comisiones, este fondo bate al índice. En los últimos 90 años ha pasado de todos, guerras mundiales, guerras, inflación alta, inflación baja, crisis energéticas, bueno, 90 años de historia. Básicamente este fondo, de manera consistente, a 1, 3, 5 y 10 años, en esos periodos, bate al índice. Y lo hace con menos volatilidad. No se ve, pero la gráfica de la derecha lo que dice es, básicamente, solemos tener un 10% menos de volatilidad que el SP500. ¿Cómo lo hacemos en mercados alcistas y bajistas? Este fondo, generalmente en mercados bajistas, protege. Es un fondo que tenemos compañías americanas de calidad, sobre todo compañías americanas que tengan un compromiso con el pago del dividendo. O sea, nos gustan compañías que tengan esa disciplina de pagar dividendo. Entonces, en mercados bajistas, tanto cuando baja de 0 a 10% como cuando se mete un castañazo en el mercado americano, este fondo suele proteger. Lo vemos aquí, que es un 6% versus un 12,3% y un 2,4% versus un 4,2%. En mercados alcistas como el actual, si es un mercado entre un 0 y un 10%, un mercado bueno americano, el fondo lo hace mejor. Cuando es un mercado muy bueno, de 10 para adelante, 20, 30%, participamos, pero nos quedamos un poco. O sea que básicamente es un fondo defensivo. En mercados bajistas lo hacemos mejor, en mercados alcistas lo hacemos también mejor y participamos. Muy rápidamente, este fondo, lo que os comentaba, aquí el titular es que estamos infraponderados en 4 de los 7 magníficos, y aún así, este fondo ha sido capaz de generar mejores rentabilidades que el índice del año pasado. Este año vamos con un 9% más o menos a cierre de ayer, como el índice, plano. Muy rápidamente, es un fondo, bueno, aquí tienen las primeras 20 compañías, es un fondo, acordados, de 170.000 millones de dólares. Las primeras 20 compañías es la mitad de la cartera. Es una cartera muy diversificada, tiene unas 150 compañías en cartera, pero las primeras 20 es la mitad de la cartera. No sé si se verá desde atrás, pero tenemos Microsoft. Dirá, bueno, pues tampoco hay que ser muy listo para invertir en Microsoft, ¿no? Vale, pero si veis la última columna que no se ve, pone que estamos invertidos en este fondo de manera ininterrumpida en Microsoft del año 93. Entonces hemos visto todo ese crecimiento de Microsoft del año 93, este fondo ha estado expuesto. Tenemos cosas como Broadcom, hablamos mucho de inteligencia artificial, todo el mundo habla de Nvidia, todo el mundo habla de ese tipo de compañías. Broadcom es uno de los grandes beneficiarios del tema de inteligencia artificial. Llevamos invertidos en el año 2014, vamos bajando, cosas como el año 80, estamos invertidos en Abbott Laboratories, una compañía de healthcare. Básicamente, un poco que sepáis que son compañías de calidad, compañías básicamente sólidas, con buenos cash flows, compañías también gestionadas y sobre todo que tienen ese compromiso con el pago del dividendo. Aquí vemos cómo estamos posicionados por sector, muy rápidamente. Este fondo está infraponderado casi de manera secular en tecnología. Tenemos ¿dónde lo pone por aquí? Tecnología, 23% versus un 29% casi del índice. Y lo que tenemos en tecnología es muy diferente a lo que es el índice. No tenemos las grandes compañías que os decía antes, los 7 magníficos, y aún así, como os comentaba antes, hemos podido batir al índice. Y también estamos infraponderados en el sector financiero, también casi de manera secular. Cuando vemos dónde estamos en relativo oportunidades en Estados Unidos, vemos pocos bancos. El único banco que vemos es uno que se llama JP Morgan, que nos encanta, está en muchísimas de las carteras, es un banco que nos encanta, está muy gestionado, incluido la gestora. Hecho Capital somos uno de los grandes inversores y grandes accionistas de JP. O sea que es de los pocos fondos que vais a ver, de los pocos bancos que vais a ver en fondos de Capital Group. Estos son un poco los resultados, los tenéis aquí, los conoce muy bien el equipo de Robert. Y esto es básicamente, si queréis tener exposición a Estados Unidos, que yo creo que es una posición core, todo el mundo yo creo que tenía que tener algo de exposición en Estados Unidos, dependiendo de vuestro perfil de riesgo. Pensamos que este fondo os puede dar esa exposición con menos volatilidad y con rentabilidades consistentes. Y pensad en la abuela la madre de mi suegra. Y esto es el fondo, Investment Company of America. Yo creo que voy a seguir un poco en línea. Misma renta variable, mismo activo, pero aquí lo que nosotros estamos haciendo, a ver... sí, correcto. Bueno, dejo el nombre para que lo tengáis en cuenta. Me voy a poner aquí, perdón, porque con la luz no veo muy bien. Todo fondo nuestro que tenga el apellido Select es un fondo con un tracking error, que quiere decir que va muy pegado al índice, o sea, no te va a dar grandes sustos en cuanto a se ha desviado sectorial, regionalmente, ha hecho una apuesta muy fuera de ese índice, ¿no? Y tenemos, bueno, los clásicos por regiones del SP500, el europeo y este global, que, bueno, pues sobre todo de cara a decir, pues no quiero decidirme o, bueno, arriesgarme en cuanto a una
región u otra hay oportunidades y compañías muy buenas en todo el mundo, pues el enfoque global, ¿no? Entonces, este fondo nuestro se llama Global Select Equity, ¿no? Como decía, es un fondo de renta variable global. Al final aquí lo que hacen es intentar tener una cartera relativamente concentrada, porque su índice es el MSCI World, ¿no? Entonces, contra la cantidad de compañías que tiene este índice, tenemos alrededor de 60, 70 valores en cartera, vamos cambiando, pero suele estar siempre ahí la media de 65 valores en cartera. Y es muy importante, que es verdad muchas veces con estos fondos globales, o bueno, ya no globales, puede ser americano, europeo, muchas veces está ese riesgo de sesgo de estilo, ¿no? Que quiere decir que en momentos de value lo haga o se desvíe más hacia ese value, growth también. Aquí lo que tenemos muy claro es que no vamos a tampoco tener ese riesgo de tener un sesgo de estilo y decir, bueno, pues cuando vengan maldadas a un sector u otro, a un estilo u otro, perdonad, va a caer más o menos. Entonces aquí sí que es verdad que es completamente lo que diríamos core, que quiere decir, pues bueno, neutral, ¿no? De estilo, que lo que te va a aportar diferentes valores en cartera es esa selección, ¿no? Una a una desde abajo de compañías. No hacemos de arriba abajo por regiones, sectores, sino qué compañías nos gustan. Aquí, bueno, básicamente lo que se ve es cómo este fondo ha batido efectivamente en tanto momentos growth como momentos value, reforzando ese no sesgo de estilo que digamos, y bueno, aquí hemos dejado un poco de características para que lo veáis, pero yo creo que un poco ahondando en las tripas, ¿no? Que muchas veces lo que para ubicar un poco ese fondo de, bueno, ¿dónde vemos más oportunidades? Pues a nivel sectorial, sobre todo es en la parte de servicios, consumo, aquí sí que seguimos, pues sobre todo compañías, pues bueno, como podría ser un Mastercard, también en la parte de tecnología. Tampoco estamos sobreponderados en esos 7 de 7 magníficos. Nos gusta, por ejemplo, Microsoft también y Amazon, pero por ejemplo, pues Tesla hemos dejado de tenerlo hace a lo tonto ya bastante un tiempo largo. Por ejemplo, Nvidia, es verdad que hemos ido, pues bueno, añadiendo más o menos a lo largo del tiempo, pero aquí sí que hemos ido, pues bueno, aumentando, reduciendo posición. Y en lo que, sobre todo para que veáis un poco por regiones, bien es cierto que aun siendo un fondo global muchas veces, ¿dónde están las mejores ideas de compañías que encontramos ahora? Pues bueno, en Estados Unidos, a nuestro parecer. Ahora mismo es verdad que lo que comentábamos, ¿no? Ese tirón, ese crecimiento, pues esto se refleja en este fondo de renta variable global. Entonces aquí podrían ver, pues bueno, que alrededor de un 71% de la cartera son compañías estadounidenses. ¿Y qué tipo de compañías? Pues por ejemplo, aquí están las 10 principales posiciones también, pero bueno, es como comentaba, un Amazon, un Microsoft, pero por ejemplo también en la parte de United Health, grupo LVMH, pues por ejemplo, esto es como parte no solo de la parte de lujo, ¿no? Y de retail, sino pues cómo están adaptando toda la tecnología también a, por ejemplo, la selección de uvas para el champán, lo que comentaba antes de esta evolución y esas compañías que puedan adaptar la tecnología en sus diferentes modelos de negocio que les permita optimizar, ¿no? Recursos, capital, pues esto va a ser al final lo que vaya a cambiar. También, por ejemplo, tenemos pues AbbVie, ¿no? Que fue pues esta farmacéutica que tenía Humira, que era pues este medicamento que cuando se le acabó la patente parecía que, ¿y ahora qué? Y sí que es verdad que, por ejemplo, tiene dos más pendientes de ser aprobadas, 2 patentes más pendientes de ser aprobadas. Y en cuanto al sector salud, puntualizar que nosotros aquí vemos que hemos pasado por los últimos 2 años más reguleros, sobre todo pues con el tema de COVID, ¿no? Aprobación de vacunas, todo el atasco que hubo, pero ahora ¿dónde creemos que estamos y hacia dónde vamos? Vemos que en un año sobre todo de elecciones, la FDA también tiene bastante pues bueno, interés y prisa a aprobar bastantes, toda esta cola, ¿no? Que había pendiente, y hemos visto también ese ligero como reseteo. Tenemos perspectivas mejores para la parte del sector salud, y aquí pues bueno, verán que hay ciertas compañías dentro de ese sector que nos gustan. Dejaré las rentabilidades porque el fondo habla por sí mismo. Es verdad que ha sido un fondo que ha ido batiendo a ese MSCI World año a año de manera muy consistente, y bueno, pues eso es al final el no tener un sesgo regional, tener un enfoque global, estar invertido en renta variable, que es el motor de las carteras. Al final, para llegar a ese objetivo de rentabilidad que cada uno tenga para diferentes perfiles, lo que va a empujar esas rentabilidades es la parte de renta variable, y bueno, sobre todo pues, de cara a no posicionarse o dar bandazos en cuanto a sesgos de estilo de un lado a otro, aparcarse en una cartera de mejores ideas. Y hasta aquí, que si no, empiezo y no...
Pues nada, muchas gracias. Yo aquí voy a presentar un fondo que hemos lanzado el 27 de febrero, es decir, es un fondo de nuevo lanzamiento, pero tiene ya 110 millones de euros. El fondo es traspasable y está en las principales plataformas, en Allfunds, en Inversis, etcétera. Con lo cual, desde Andbank, pues también es un fondo que se puede comprar. Estaréis de acuerdo conmigo en que adelantarse o anticiparse a los cambios de estilo de mercado, es decir, si es dar más value o más growth, es algo realmente difícil. Y de hecho, todos los inversores o gran parte del mercado estaba muy invertido en fondos de calidad y crecimiento porque lo había hecho muy bien desde el año 2009 hasta el año 2021, pero sin embargo, este estilo de inversión sufrió importantes caídas en el año 2022 precisamente por esa subida de tipos de inversión, de tipos de interés tan alta y tan rápida. Bueno, pues esta estrategia, este proceso de inversión está especialmente diseñado para poderse adelantar a estos cambios de estilo de mercado y hacerlo por vosotros. De hecho, este es un fondo que un fondo, es decir, los mandatos o los fondos que gestiona también este equipo de renta variable europea continental han estado con más sesgo growth hasta marzo del año 2020, que cambiaron a value y eso les empezó a pagar muy bien en noviembre de 2020 cuando Pfizer anunció la vacuna del COVID y las posiciones value tuvieron muy buena rentabilidad tanto a finales de 2020, 21 y 22. Aquí este es el equipo que está gestionado por James English Jones y Samantha Cliff. Ellos tienen más de 25 años de experiencia en mercados financieros y James English Jones se incorporó a Lion Trust en el año 2006 y Samantha Cliff en el año 2012. Lo que es importante es que es cierto que este es un fondo de nuevo lanzamiento, pero este equipo gestiona más de 2.000 millones de euros en renta variable europea. Por ejemplo, tienen un fondo domiciliado en Reino Unido, que no es UCITS y por lo tanto no es invertible para los inversores europeos, pero que tiene track record o que se lanzó en el año 2006 y que se llama Lion Trust European Dynamic. Como veis, no somos tampoco muy imaginativos en cuanto a los nombres, porque el que hemos lanzado en formato UCITS se llama Lion Trust Pan European Dynamic. Y este fondo, el que está domiciliado en Reino Unido, está a primer decil de rentabilidad a 1, 3, 5, 7 años y en todos los periodos de tiempo. Y luego también gestionan dos mandatos para clientes institucionales ingleses de 350 millones de euros, que son de renta variable paneuropea y que el fondo se va a gestionar exactamente igual que esos mandatos. Y de hecho todas las rentabilidades que enseñamos en esta presentación son de esos mandatos y es GIPS compliant, es decir, cumplimos con los estándares de publicación de resultados, de publicación de la rentabilidad, porque el fondo se va a gestionar exactamente igual. La filosofía de inversión es que el precio de la acción en el medio y largo plazo va a depender de la generación de flujo de caja de las compañías. El flujo de caja es lo que queda después, o sea, los beneficios, pero después de las amortizaciones, las provisiones y la inversión en capital. Es decir, ese flujo de caja es el valor que añaden al accionista porque lo pueden dedicar para pagar dividendos, para recompra de acciones o para reducir deuda. Y sin embargo, el mercado se ocupa más o se fija más en las rentabilidades de corto plazo, que son los resultados trimestrales de las compañías, e infravaloran esa capacidad de generación de flujo de caja de las compañías. Entonces, esa diferencia entre horizonte de inversión y entre filosofía de inversión es lo que genera ineficiencias que los gestores aprovechan. Entonces, el fondo siempre va a estar invertido en compañías de calidad, es decir, que generan flujo de caja de manera consistente, que tienen equipos directivos que lo invierten bien porque lo utilizan para pagar dividendos o para fortalecer el balance reduciendo deuda. Y una característica muy importante, además de enfocarse solamente en los flujos de caja, es que la exposición a estilos value o growth es dinámica. De hecho, como os decía, este fondo ha tenido sesgo a growth hasta marzo de 2020, que cambió a value de calidad y ahora, por los indicadores que os comentaré ahora mismo, pues tiene una cartera equilibrada entre posiciones value y growth. Aquí podéis ver, esta es la rentabilidad de los mandatos
desde el año 2007 y como podéis ver, y esta es la rentabilidad anualizada, si le quitamos un 0,7 que son las comisiones de la clase institucional, es un 9 frente a un 4, es decir, ha conseguido un alfa anualizado de más de un 5 y realmente la rentabilidad más relevante es la de los 10 años porque es cuando el equipo de inversión implementó unos cambios unas mejoras en el proceso de inversión que ahora os explicaré. Y como veis aquí, las rentabilidades a 10 años son incluso mejores. Y no lo digo esto de 10 años porque aquí salen mejor que desde el lanzamiento, porque a 5 y a 3 años son incluso mejores, sino precisamente porque es más relevante. Y es porque la consistencia en la rentabilidad ha sido tanto en periodos que han estado más marcados por el value como por el growth. En el caso, por ejemplo, del año 2019 y el año 2020, como podéis ver, las rentabilidades son muy buenas y son entornos más growth, y sin embargo el año 2021 y el año 2022, que son más value, estos mandatos también, o esta estrategia también ha generado unas rentabilidades muy importantes. Y no estamos hablando de rentabilidades de un 1% más, un 2% más, sino estamos hablando de más de un 10% en el caso del año 2019, de más de un 17% en el 2020, etc. Y como podéis ver aquí, el fondo, una vez más, estaba con esa exposición a growth, que cambiaron a value, y ahora mismo está más equilibrada. Y ahí podéis ver cómo ha ido evolucionando. Y lo que es más interesante es que este fondo, analizando los últimos 10 años, en los meses en los cuales el growth se ha comportado mejor, esta estrategia lo ha hecho mejor que el índice, y en los meses en los cuales el value lo ha hecho mejor, el MSCI Europe Value lo ha hecho mejor, también lo ha hecho mejor que el índice de referencia, el MSCI Europe. Simplemente aquí he comparado en verde oscuro son las rentabilidades mensuales de los mandatos, porque son rentabilidades auditadas. Este es el fondo de renta variable europea continental, que tiene ISIN inglés y que tiene liquidez diaria, que es este verde clarito, y lo he comparado, por ejemplo, aquí a 5 años con fondos que tienen más sesgo a growth, como el Allianz Europe Equity Growth, que como veis en el año 2022 ahí sufrió importantes caídas, y sin embargo el fondo, como ya estaba en value, aguantó bastante bien. Pero lo que es también importante es que luego, cuando el value ha funcionado, por ejemplo desde el año 2021-2022, este fondo de aquí, que es el de Invesco, en naranja, nuestras estrategias lo han hecho mejor que el Invesco Pan European Equity, que es un fondo que tiene más sesgo a value. Y brevemente, ¿cómo lo hacen? Bueno, este es el proceso de inversión en 5 pasos. El primero es que el universo de renta variable europea, que son lo que hacen es que quitan las compañías que tienen una capitalización bursátil menor a 1.000 millones de euros porque no tienen suficiente liquidez. Entonces se centran en esas 3.000 compañías, las filtran a través de 2 ratios de flujo de caja. Este equipo se llama, tampoco somos muy creativos, Cash Flow Solution, es decir, el equipo de inversión en cash flow. Lo que hacen, lo filtran en 2 ratios, el flujo de caja sobre activos operativos, que es un índice más de calidad, y flujo de caja sobre valor de mercado, que es un índice más de value. Y a partir de ahora solamente se van a fijar en el 20% de compañías que están mejor rankeadas según estos ratios, con lo cual reducen el universo de inversión de 3.000 compañías a 600. Y luego esas 600 lo que hacen es que las puntúan según 4 categorías, 2 categorías de growth, que son Momentum y Cash Return, y 2 categorías de value. Las de Momentum son compañías que tienen una tendencia positiva en el precio de la acción, pero también una tendencia positiva en la evolución del negocio en cuanto a que están creciendo en ingresos, márgenes y beneficios. En el caso de Cash Return, son negocios estables, compañías defensivas que generan caja de manera consistente, que tienen equipos directivos que le invierten bien y que tienen un balance fuerte. Por ejemplo, Novo Nordisk, que es una empresa muy conocida porque en los últimos 3 años ha subido mucho gracias a esos medicamentos para la diabetes y tal. Y luego las 2 categorías de value, que sería una value tradicional y otra contraria en value o deep value, es decir, compañías muy value. Bueno, value, digamos que son compañías que han estado infravaloradas durante mucho tiempo, pero que ahora el equipo directivo está tomando decisiones en la buena dirección de reducir costes, de gestionar bien el balance y tal, pero sin embargo el mercado
aún no cree en esas posibilidades de recuperación. Por ejemplo, Moller-Maersk, la compañía de fletes marítimos danesa, que en el año 2020, por las restricciones del COVID, sus ingresos, márgenes y beneficios se desplomaron, pero también es cierto que cuando se reabrió otra vez el mercado, es una compañía que tenía ventajas competitivas, poder de precio y durante el año 2021 tuvo incluso unos mejores resultados que en el año 2019, ¿vale? Y en el caso de Deep Value son compañías que han estado muy infravaloradas durante mucho tiempo, han tenido muy mal comportamiento durante mucho tiempo, pero ahora el equipo directivo está tomando decisiones drásticas en la buena dirección, vendiendo activos, reestructurando y generando caja con esa venta de activos no estratégicos. Y luego ya eso lo reducen a 250 compañías y ahí ya sí que hacen un análisis en detalle de los estados financieros, en concreto del flujo de caja, del estado de flujo de caja, para ver que están generando flujo de caja operativo, que están recomprando acciones, que están pagando dividendos y además que están reduciendo la deuda. Y luego, ¿cómo deciden si estar value growth? Y con esto ya termino. Pues lo hacen con unos indicadores de mercado que ellos han desarrollado internamente y que son unos indicadores macro adelantados de sentimiento contrario. De manera resumida y muy simplista, lo que vienen a decir es que cuando los inversores o el mercado está eufórico y cuando las compañías están muy optimistas y, por ejemplo, se lanzan a endeudarse para comprar otras compañías que luego al final lo que hacen es que no les añaden el valor que ellos esperaban y que, por lo tanto, queman caja. En esos momentos de mercado, si además el mercado está muy caro y hay unas señales de ruptura de tendencia, entonces en eso suele ser el preludio de fuertes caídas. Entonces, en momentos de fuertes caídas prefieren estar invertidos en value, porque value son compañías que por definición son más baratas, y en compañías defensivas de la categoría cash return, porque son compañías que tienen ventaja en precio, están generando flujo de caja y tienen poca deuda. Aquí podéis ver, por ejemplo, en el caso de la agresividad corporativa, que tuvo unos repuntes en la crisis de deuda financiera en el año 2008, también la burbuja tecnológica, y también en el año, a partir del año 2020. Por eso, por estos dos indicadores, más luego esta ruptura del momentum, que esto va desde el año 2003, ha habido momentos de ruptura de tendencia de mercado en el año 2008, 2010 y en el año 2020, y porque las acciones, las acciones growth estaban extraordinariamente caras en Europa y también en Estados Unidos en el año 2020 y las acciones value muy baratas, eso es lo que les llevó en marzo de 2020 a cambiar de estar growth a estar value, y eso les pagó muy bien a partir de noviembre de 2020. Ahora, como precisamente estos indicadores están, y es lo que comentaba antes, la agresividad corporativa está en la media histórica, la ansiedad inversora también está en la media histórica, y las acciones, tanto value como growth, growth sigue estando caro, pero tampoco tanto, y value sigue estando barato, pero no tanto. Precisamente por eso ahora tienen una cartera que está equilibrada entre posiciones value, growth, pero siempre de calidad. Entonces, bueno, pues eso es todo. Creo que ya me he pasado en tiempo. Estas son las 10 principales posiciones. Tienen carteras concentradas de entre 30 y 50 posiciones que pesan entre un 2,5 y un 3%, y luego lo que hacen es que las dejan correr. Es decir, aquellas, como creen mucho en el factor momentum, aquellas compañías que lo están haciendo bien, dejan que duplique el peso de la compañía en la cartera hasta el 6% y a partir de ahí recogen beneficios. Por eso Novo Nordisk, que es una compañía que ha subido un 100% en los últimos 12 meses, tiene un peso en la cartera de un 6%. Y ya, pues nada, esta es toda la cartera, las 32 posiciones, que como veis están favoreciendo compañías con momentum, compañías con sesgo growth pero defensivo y compañías value. Pues eso es todo. Y como veis, pues los resultados son muy buenos, han funcionado, y tanto en el fondo domiciliado en Reino Unido, que tiene track record desde el año 2006, como estos mandatos, que son exactamente igual que el fondo, que tenemos desde el año 2007. Nada, muchas gracias. Pues te toca terminar, Rubén, y luego pasaremos a las preguntas. Yo seré más breve. Al final, nosotros somos el puente, ¿no?, entre el inversor final, que sois vosotros, y los diferentes fondos de inversión que tienen las gestoras, ¿no?, los assets managers. Nosotros, ya sabéis,
Veo muchas caras de clientes que ya conocen pues que tenemos nuestra focus list con los fondos de estas gestoras, sobre todo con ellos cubrimos la renta variable, y también veo muchas caras que no son clientes y que, bueno, tengo la esperanza que algún día lo serán, y por eso también hoy voy a explicar exactamente lo que nosotros ofrecemos, aparte pues, de ese acompañamiento para saber en todo momento cuál es la coyuntura, estar invertidos, como decía Mario, y ir, pues sí, obviamente balanceando la cartera de fondos en función de dónde está mejor la coyuntura, pero aparte de eso, pues nosotros también tenemos, en la parte de renta fija compramos los bonos directamente para nuestros clientes, que alguna vez ya lo hemos explicado. Luego tenemos SLM Iceberg SICAV, que en alguna ocasión también la he comentado. Después de un año 2022 que fue difícil para muchos vehículos, pues también Iceberg tuvo una caída, fue un año difícil, menos que el benchmark, el Barclays Global Aggregate, que es el de renta fija, y el año pasado pues ya subió un 7,2%, y ahora a la espera de las bajadas de tipos pues esperamos que sea también un año muy positivo. Lo que os contaré hoy es otro tipo de manera de llegar a la renta fija, que últimamente pues, está teniendo mucha aceptación entre nuestros clientes, porque es un producto diseñado, aunque aquí vemos que todos estos se llama CLN, que quiere decir Credit Loan Note. Todos estos CLNs tienen su ISIN. Eso no significa que lo podamos comprar fuera de SLM, es decir, esto está hecho ad hoc para nuestros clientes en cada momento determinado en función pues, de las necesidades que puedan tener. Sí que en cualquier momento pues, nuestros clientes pueden deshacer el CLN si es necesario, obviamente a precios de mercado. Un CLN al final, nosotros desde SLM pues, vemos, como decíamos antes, ¿no? que a 5 años es una buena duración, por ejemplo, para estar. Nos gustan algunos nombres, y entonces con la mesa de renta fija de Ambank, nosotros somos agentes de Ambank España, una banca privada que poco a poco pues, está cogiendo cada vez más preponderancia a nivel nacional, de las independientes es de las primeras. Pues hablando con la mesa de renta fija de Ambank, ellos buscan cómo combinar un bono que compramos junto a la venta de un CDS, que es un Credit Default Swap, que es el seguro de impago de un bono. No os voy a cansar ahora con cosas de ingeniería financiera, pero tener la idea de que por un lado se vende el bono, se compra el bono, y por el otro se vende el CDS. Eso Ambank a veces lo cocina directamente con su entidad, que es Continuum. Otras veces buscan a terceras contrapartidas. En este caso, como puedes ver, Isabel con JP Morgan es otra división, pero últimamente nos está funcionando mucho, también con BNP Paribas, SocGen, con diferentes entidades de primer nivel. Una vez nos cotizan este producto cocinado, que hay el bono en largo y la venta del CDS, pues acabamos de ajustar y lanzamos eso para nuestro cliente. Entonces, no os voy a contar todos y cada uno de ellos, pero sí fijaros que los tipos de interés, obviamente el rendimiento que da, me voy a poner ahí que lo veo mejor desde ahí, los rendimientos que dan el cupón y la TIR de estos CLNs, pues obviamente en función de cómo ha ido evolucionando la política monetaria, pues ha ido mejorando. Estábamos, el primero que hicimos en 2020, pues estábamos con un cupón y TIR del 3%, y el último que hemos hecho, que lo hemos cerrado hace muy poco, con SoftBank y Virgin Media O2, un 6,50%. En función de los ratings, nos vamos moviendo pues entre el 5, el 5,5, el 6,5, pero sí que fijaros que los que están de este color más amarillo, digamos, están todos por encima del 6,05, con nombres de primer nivel, Intesa Macy's, Siemens, Webuild, Auchan, Volvo, todos por encima del 6. El año anterior, en 2023, pues tenemos también algunos por encima del 6, pero también aún, porque los tipos aún no habían subido tanto, estaban por debajo del 6, 5,80, 5,30, 5,70. En algunos casos utilizamos también bancos de aquí, por ejemplo, hay un CLN CaixaBank Faurecia
con un 6%, que no está nada mal porque CaixaBank es investment grade. De hecho, aquí la anécdota es que dos de nuestros clientes nos dicen, oye, si desde SLM nos ofrecéis un CLN en que está CaixaBank, en este caso Faurecia, y nos dais este 6%, pues puedo ir directamente a CaixaBank, que yo soy cliente de CaixaBank Banca Privada, para que me den esto. No, en CaixaBank Banca Privada fueron a preguntarlo y no le dieron este rendimiento ni este producto. Esto es un producto hecho para nosotros, para nuestros clientes que son de banca privada, y siempre pensando en aprovechar pues ese punto de la curva de tipos donde hay más valor con un rating aceptable. Sí que es verdad que a veces hay algún cliente con un importe pues más importante que dice, ahora quiero un poco más de rating o de menos rating, que es lo que ha pasado en este último, que hemos cogido dos compañías que no tienen el rating, por ejemplo, de CaixaBank o de Goldman Sachs, pero tiene esta TIR del 6,50. Luego, y con esto acabo, todos son a cupón fijo, la mayoría son a 4 o 5 años, pero en algunos casos también hemos hecho, y ahora quizá ya no tenga tanto sentido porque estábamos esperando las bajadas de tipos, pero sí que lo tenía en 2021, por ejemplo, pues tanto este CLN, que es de Grifols, y diréis, Grifols, madre mía, vaya cierto, pues, bueno, Grifols no voy a entrar ahora, a lo mejor luego hay una pregunta, pero aquí obviamente hay una lucha de relatos muy importante, ¿no? Gotham desde la City, yo he estado 8 años allí, y Mario también ha estado en Londres, pues el poder de este tipo de entidades que por un lado hacen el research, el análisis, y luego tienen el fondo bajista, es altísimo. ¿Por qué? Porque tienen los altavoces de hacerlo desde Nueva York y desde la City. El error para mí de Grifols es que, siendo una compañía cotizada tan importante, debería haber tenido ya desde hace muchos años un departamento de relación con inversores, analistas, en las plazas financieras, con los periodistas. ¿Por qué? Porque cuando te lanzan este relato, aunque tus cuentas no estén tan mal como está diciendo Gotham, no tienes un contrarrelato, y además el contrarrelato, cuando empiezas a hacer lo que lo están haciendo, lo haces desde, en este caso, desde España, que no es hacerlo desde Londres o desde Nueva York. Cierro el paréntesis porque, como decía CLN de Grifols, no podía evitar comentar Grifols. Entonces, tanto estos de Grifols como el de Jaguar Land Rover, que es el que está un poco más abajo, son a cupón fijo durante un periodo inicial que varía entre 1 y 2 años, y luego saltan a cupón variable, que entonces pues hay un diferencial sobre el Euribor a 3 meses o sobre el Libor, en el caso de que esté denominado en dólares, a 3 meses. Esto hace que estos que están ahora ya saltando a la parte de cupón variable, pues están también con rendimientos entre el 6 y el 7%. Y nada, creo que con esto pues os damos un poco de idea también de aparte de esta SICAV, que hemos hablado muchas veces, o de los bonos directos, o de los fondos, que para la renta variable nosotros nos fiamos muchísimo de estas gestoras, pues también el tema de los CLNs, que cada mes prácticamente estamos cocinando un CLN. Gracias. Muchas gracias, Robert. Hace 40 minutos la CNMV ha sacado su informe sobre Grifols. O sea que es de máxima actualidad. Si alguien, abrimos turno de preguntas en el público. Tenemos unos 10 minutillos para preguntas. Creo que hay algún micro en la sala. Sí, Miquel tiene un micro. Hay un señor en primera fila y luego usted. Sí, muchas gracias. Enhorabuena por las exposiciones. Al hilo de Grifols, justamente que lo había visto, quería hacer una pregunta. ¿Qué opináis del caso de Grifols? No tanto por Grifols en sí, sino por todo el contexto que lo ha envuelto. Y si, al margen de lo que decía Robert, de la falta de relación pública de Grifols, también Grifols, al igual que otras empresas, no han cometido algún fallo de gobernanza por las participaciones en sociedades del grupo. Muchas gracias. Continúa. Gracias. Sí, sin duda. Es decir, cuando entramos yo lo he hecho, a entrar con detalle a ver las cuentas anuales, obviamente tú
tú te basas en lo que está cuando se pone el registro mercantil, ¿no? Las cuentas anuales de cualquier sociedad. Uno de los primeros puntos que miré fue el tema del fondo de maniobra que comentaba antes con Japón, y el fondo de maniobra de Grifols, y teniendo en cuenta obviamente la esperada venta de la participación en la compañía asiática, pues no hay un problema realmente cuando ves las cuentas. Pero, por un lado, para mí ha habido un error, como comentaba ya antes, en el hecho de que se tienen que tomar muy en serio las compañías cotizadas en mercados importantes y además en compañías que pueden estar en diferentes mercados cotizando, que tienen que invertir y gastar un dinero importante en este departamento para estar continuamente haciendo roadshows por todo el mundo, explicando la situación de cada compañía, en este caso de Grifols, tener buena relación, no para nada, relación para poder explicar en cualquier momento pues con periodistas del Financial Times, del The Economist, por todo el mundo, y ahí yo creo que ha sido uno de los errores. Y en gobernanza también, estoy de acuerdo con usted, porque en el sentido de que a veces pues la claridad, ¿no?, de esa relación con lo que sería el Family Office, Grifols, al menos te genera esa duda, ¿no? Y esa duda ya es negativa cuando hay una compañía que muy claramente, porque a eso se dedica el grupo Gotham, es apostar a la baja. La credibilidad de grupos como Gotham, en el que por un lado lanza el informe y luego hace el ataque bajista, la tienen porque alguna vez aciertan, y han acertado alguna vez. En GoEx se acertó, pero se olvida a veces las veces que no aciertan, y en el caso, por ejemplo, de una compañía francesa que también la atacaron, pues no acertaron, ¿no? Pero en el momento que lanzan eso, pues son problemas para la compañía, sin duda. A ver, para Robert Casajoana, suponiendo que las declaraciones... ¿Se me oye? Se oye. Sí. Suponiendo que las declaraciones que este pasado domingo la ministra Margarita Robles de Defensa hizo en la Vanguardia, en su entrevista, suponiendo que estas declaraciones sean ciertas, ¿qué implicaciones podrían tener en la economía? ¿Qué dijo exactamente? Perdone, porque no leí la Vanguardia. La posibilidad de una guerra. Disculpen mi ignorancia, pero no. Lo comprendo perfectamente, lo comprendo perfectamente. Margarita Robles dijo que el riesgo de un conflicto bélico con Rusia es real y que aquí en España lo estamos subestimando. Bien. A mí me gusta la economía y la geopolítica. La geopolítica actualmente está en un momento, digamos, interesante y de difícil predicción, pero sí que es cierto que ese paradigma, siempre se decía, ¿no?, que la Unión Europea y la integración europea, uno de los activos que había llevado en Europa había sido pues el olvidar los conflictos, ¿no? Cuando tuvimos el conflicto en los Balcanes, pues ya tuvimos un problema allí, y ahora en el caso de Ucrania. A ver, yo quiero creer y creo que estamos lejos de ese conflicto, muy lejos, pero sí que es cierto que muchas de las acciones que han subido en los últimos 2 años, y que han subido mucho, han sido las compañías de armamento y de defensa. ¿Por qué? Porque hay mucha más demanda y hay mucho más gasto. Antes, cuando comentábamos, Mario hablaba de China. China está en un momento en que el crecimiento no es muy elevado, pero el gasto en defensa este año se incrementará un 7% de su PIB, ¿no? Entonces, en Europa también hay este frente común para incrementar el gasto en defensa, y probablemente el gasto en defensa va a ser mayor. Ya lo decía también el señor Trump, que la OTAN no la tenía que pagar solo los americanos, sino también los europeos, que en muchos casos estábamos por debajo del 2% del PIB en gasto en defensa, y el incremento de gasto en defensa, pues yo creo que es una tendencia que ha llegado para quedarse, y entonces el incremento de armamento y de mejorar a nivel tecnológico los ejércitos, tanto en España como en la mayoría de Europa, es el camino. Espero que sea como un freno a la guerra, pero ahí está la tendencia. Sí, gracias por la presentación. Bien, para completarla, habéis hablado bastante de zonas, pero no habéis hablado nada de sectores.
Entonces me interesaría saber a ver qué sectores les veis más potencial y concretamente dos que creo que están padeciendo mucho y que pues en principio parece ser que por lo que el potencial que puedan tener no tendría que ser así, que son el de sostenibilidad y el de agrobusiness, y a lo mejor el ingeniero agrónomo por la similitud puede contestar a esto. A ver, el tema de sostenibilidad, y nosotros tenemos fondos sostenibles, de inversión sostenible, que es un artículo 9, que es la máxima, digamos, categoría dentro de lo que son fondos sostenibles. Y además es un fondo sostenible que tiene sesgo a calidad, a crecimiento y tal. A ver, la realidad es que esta es una industria de rentabilidad. Es decir, vosotros estáis aquí porque lo que estáis buscando es que SLM, Robert Casalluana y sus compañeros os gestionen el patrimonio y conseguir unas rentabilidades, bueno, pues, en línea con el mercado, de acuerdo a vuestro perfil de riesgo, ¿vale? Entonces, yo creo que la sostenibilidad solo será sostenible si se demuestra que precisamente por invertir con esos criterios ESG son capaces o somos capaces de generar alfa, es decir, de hacerlo mejor con respecto a los índices de referencia. Si no, yo creo que es una etiqueta interesante, pero que no triunfará. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los fondos sostenibles, muchos de los fondos sostenibles son fondos temáticos, son fondos que tienen sesgo a esos estilos de crecimiento, que cuando empezó el boom de la sostenibilidad en el año 2020-2021 y luego llegó el año 2022, entonces donde los fondos con sesgo a calidad y a crecimiento tuvieron caídas importantes. Os enseñaba uno de los gráficos, ¿no? Uno de los fondos, pero vamos, que en general, y nuestro fondo también de calidad y crecimiento, pues tuvo caídas importantes en el año 2022. Entonces ha habido bastante descontento, porque, pero porque esos fondos de sostenibilidad tienen ese sesgo de estilo, porque son temáticos y tal. Y ese estilo no lo ha hecho bien en los últimos, bueno, principalmente en el año 2022 y en los últimos 2 años. Y eso es lo que ha hecho que mucha gente o muchos inversores haya esa desafección. Lo que digo, estamos en una industria de rentabilidad, donde lo que buscamos todos es generar unas rentabilidades interesantes de acuerdo a nuestro perfil de riesgo. Si es justo o injusto, pues no lo sé, pero es que yo creo que lo importante, como diría Warren Buffett, que es el mejor inversor de todo el mundo, que tiene más de 90 años, performance, ¿no? Rentabilidad. Esa es mi opinión, y ojo que yo tengo fondos eso, de renta variable sostenible y tal, y que tienen muy buena rentabilidad, pero eso es lo importante. En cuanto al agribusiness, pues es que el tema agrícola y el tema agribusiness, por ejemplo, transgénicos, fitosanitarios, es algo que se está atacando mucho, pero la realidad es que si no hubiera transgénicos, si no hubiera fitosanitarios, fungicidas, insecticidas, etcétera, solamente nos quedaría la agricultura ecológica, que eso está muy bien para aquellos que tienen dinero para poder pagarla, pero somos 7.000 millones de habitantes en el mundo. Eso es lo que permite que, si no se aplicaran estos productos, es que los rendimientos de muchas de las cosechas caerían un 40, un 50% o incluso un 80%. Entonces, son cosas necesarias. Yo he estado en una empresa, he trabajado en una empresa de agribusiness que se llama Syngenta, que la ha comprado ChemChina, y os puedo asegurar que los análisis que hacen de impacto a la salud humana, de impacto al medio acuático, a la fauna, tal, son enormes. De hecho, en el caso de Syngenta tienen unos, en Yellows Hill se llama, bueno, en Inglaterra, en el centro de Inglaterra, cerca de Londres, más o menos a 1 hora de Londres, tienen un complejo enorme dedicado exclusivamente a analizar ese impacto. Entonces, yo soy muy pro de este tipo de productos, y por supuesto que se utilicen bien, ¿vale? Pero os puedo asegurar que hay muchas medidas de control, por lo menos en la Unión Europea, ¿eh? Yo fuera de la Unión Europea ya no sé qué deciros. Si podemos añadir un poco al tema de sectores. Sí. No se me oye.
Un poco volviendo al tema un poco anterior de las lecciones que nos da el mercado, yo creo que una de ellas también es que a veces es un poco miope, ¿no? ver un poco la inversión desde el punto de vista sectorial. Capital somos la gestora activa más grande del mundo y pensamos que entramos en un entorno, bueno, primero entramos en un nuevo régimen de inversión, al que piense que los siguientes 5, 10, 15 años van a ser como los últimos 5, 10, 15 años, pensamos desde Capital Group humildemente que está equivocado. O sea, las siguientes décadas en los mercados van a ser muy diferentes a las que acabamos de vivir. Y estamos en un entorno donde pensamos que no hay que afinar el tiro, no hay que intentar ser pues en este país, en este sector, en este estilo, sino básicamente tener un enfoque bastante más global a la hora de invertir. Entonces, ¿por qué solo limitarse a compañías value, a compañías growth? ¿Por qué limitarse a compañías que estén domiciliadas en Europa o en Estados Unidos? Entonces, pensamos que hay que comprar las compañías que sean buenas allí donde estén, en el sector en el que estén. Dicho esto, sectores donde vemos mucha oportunidad y que pensamos que van a ser líderes de manera muy selectiva, compañías muy selectivas, pero que pensamos que van a ser los siguientes 5, 10, 15 años. Uno de ellos es el sector sanitario. O sea, pensamos que estamos adentrándonos en lo que pensamos que es una era dorada del sector sanitario. Lo mismo, de manera muy selectiva, pero pensamos que las compañías líderes del futuro o las compañías campeonas del futuro, que han sido hasta hace poco las compañías tecnológicas, algunas seguirán siéndolo, afortunadamente algunas del sector sanitario se van a incorporar. Entonces, compañías como Novo Nordisk, compañías como Eli Lilly americana, que están integrando la tecnología para el desarrollo de estas medicinas nuevas, todo el tema de la obesidad. Hay 800 millones de personas en el mundo que somos obesos, de algún nivel de obesidad, y solo más o menos unos 20 millones de personas están tratadas con este tipo de medicina. O sea que esos carriles de crecimiento en ese tipo de medicinas son muy grandes. Desde Capital Group somos uno de los grandes inversores, lo hemos identificado de manera muy pronta y nos estamos beneficiando de este tipo de oportunidades. Eli Lilly es con Novo Nordisk, y dicho esto, Novo Nordisk es tan grande, el PIB de Novo Nordisk, una compañía danesa, es tan grande como el PIB, o sea, el market cap de Novo Nordisk es tan grande como el PIB de Dinamarca. De hecho, Dinamarca nos da datos de PIB ex Novo Nordisk. La otra compañía, Eli Lilly, no solo es el tema de la obesidad, que también son muy líderes, sino que tienen un tratamiento contra el Alzheimer. Está en fase 3, funcionando, pensamos que va a funcionar. No es una cura para el Alzheimer, pero va a ser un tratamiento que va a parar básicamente el desarrollo de la enfermedad. Entonces, son ejemplos en el sector sanitario donde pensamos que va a haber bastante oportunidad. Pero también en sectores más aburridos. El sector industrial, por ejemplo, que muchas veces un poco lo dejamos a un lado, hay compañías, lo mismo, de manera muy selectiva, que lo pueden hacer muy bien. El 40% de las emisiones que nosotros, los seres humanos, emitimos a la atmósfera, viene de calentar y de refrigerar edificios. Lo hacemos de una manera completamente ineficiente a nivel global. Hay compañías como Carrier Global, hay compañías como Daikin, que a nivel industrial calefactan y acondicionan aire de una manera muchísimo más eficiente, integrando tecnología propia y demás. Entonces, básicamente, para mí un poco el mensaje es: no sean miopes, no se restrinjan a la hora de invertir, inviertan en aquellas compañías que sean buenas, allí donde estén esos sectores, pero ciertamente hay ciertos sectores donde vemos que va a haber una oportunidad muy grande, por ejemplo, el sector industrial y el sector de la salud. Pues lo siento, pero por razones de timing lo tenemos que dejar aquí. Nada más que agradecer a Robert, a Isabel, a Gonzalo y a Mario todas sus aportaciones, las predicciones que han puesto sobre la mesa, e invitaros al próximo encuentro de perspectivas económicas de ISEFI para ver si se cumplen o no. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.